¿Será que no me amas? Tema que se usó en la película Nosotros los Nobles. Esa fue 2013, más o menos. 2013. 2013, más o menos. Estamos hablando de las lecciones no muy positivas, o algunas positivas que puede haber en las telenovelas, en las películas, sobre el tema del dinero. Dicen por aquí, Verónica Monsiváis, en el canal de YouTube de Grupo Fórmula, dice, yo el sábado fui al dentista, solo una limpieza dental, ya saben, cada 6 meses, y el dentista pues me tiró los perros. Pero no porque sea el dentista iba yo a hacerle caso. Primero el amor y no la conveniencia. Muy bien. Muy bien. Estamos con Claudia y Andrea, nuestras productoras, y Ludivina Córdoba, mentora en finanzas personales y consultora empresarial, analizando los mensajes de las pelis y las telenovelas. Oigan, entonces nosotros los Nobles. Esa es la historia de una familia, chavos acá. Una familia rica, el papá es rico, se queda viudo y se queda con 3 hijos. Y entonces el papá cree que les tiene que dar todo a sus hijos porque se la vive doliendo de que la mamá se murió. Tiene culpa. Y en ese yo les quiero dar todos, pues los hace unos inútiles, los hace unos juniors. Les da dinero, pero no les da educación financiera, Ludi. Es correcto, ¿no? Y a ver, acabas de dar en el clavo de la película. Quiso limpiar las culpas, quiso... Muchas veces el dinero, cuando hay el recurso, lo usamos para tapar otras cosas emocionales, como, ay, les falta a su mamá, entonces yo les voy a dar todo para tapar eso. Claro. ¿Y en qué terminó? Cuéntenme, ¿no? Quien vio la película ya sabrá que eso no terminó muy bien, porque dar todo sin dar las herramientas para gestionar ese todo. Claro. Es que el tema, la riqueza no es dinero, la riqueza es educación, ¿no? Ese es el tema. Tú puedes ser una mujer o un hombre rico, aparentemente rico porque vives en una casota y tienes carro y tienes chofer y todo, porque lo heredaste o porque tu pareja hizo el dinero y todo, pero eres pobre, eres una persona pobre porque no sabes hacer dinero, viviendo una realidad temporal de rico. Para mí la riqueza la define muy bien esta película. Para mí la riqueza es tomar decisiones inteligentes con cada peso que tengas. Ajá. Entonces puedes tener un peso y tomar decisiones inteligentes con un peso, y puedes tener millones de pesos y no tomar decisiones inteligentes con millones de pesos, y entonces no tienes riqueza. Pues ¿cuántas veces vemos que heredan una empresa y el hijo o el nieto acaban perdiendo todo lo que el abuelo o el papá creó, o la mamá o la abuela creó? Como dicen en la película, ¿no? ¿Por qué nos están quitando todo como en Venezuela? Oye, pues es que nada les costó, no, tú no sabes tomar decisiones con eso que tenías. Ni siquiera sabía tomar las decisiones porque no era su dinero. Él tenía, según él, ideas de negocios muy buenos, pero que en realidad no sabía ni cómo hacerlo. Javi Noble es uno de los personajes. Vamos a escuchar y ver una parte de esa película donde sale con una idea de negocio basado en su dolor de Junior, que le da flojera esperar en la gasolinera para pagar por la gasolina. Veamos y escuchemos esto. Aquí está. ¿Qué es lo que más te puede molestar en este mundo, pa? ¿Qué, mijito? Cargar gasolina. Vas con prisa, tienes que desviarte, hacer cola, para que además no te dejen hablar por tu celular. Así que por eso, gasolineras VIP. Gasolina a domicilio. La pides con una app desde tu iPhone, cobras un premium sobre el servicio y nosotros llevamos la gasolina a tu casa en camiones. Los eslogans 2. Si gasolina quieres cobrar, hazlo desde tu garage o la gas. ¿A dónde vas? Ahí está la idea. Y el papá se ve y dice, qué pésima idea. Está mal escrito. Ahora te digo una cosa, este negocio sí existe. ¿Terminó por existir? Sí, Terminó por existir. Alguien lo agarró de ahí, se me hace la buena idea. ¿Aquí en México sí existe? ¿Aquí en México? No. En Estados Unidos pero existe. En México sí. ¿En Estados Unidos sí? En Estados Unidos sí, claro. Yo como trabajaba en Telemundo, justamente bajabas una app y llegaba un camioncito de gasolina y cargaba gasolina en el estacionamiento de Telemundo. Y entonces tú pagabas por la app y entonces dejabas las llaves de tu carro a la persona de seguridad y abría tu carro y te cargaba la gasolina. Entonces salías, era para gente muy ocupada que no le importaba pagar más cara la gasolina con tal de no ir a la gasolinera. Lo que pasa es que no le supo hacer el pitch al papá. No se la vendió bien. Pero para una realidad mexicana, en Estados Unidos lo puedo entender más. En una realidad mexicana aquí no creo que funcionaría eso. Es que es justo lo que le dice el papá. Le dice, Javi, de por sí la gasolina está carísima. Ajá. Todavía quieres que pague más solamente por ahorrarme una fila. O sea, porque iba a salir caro, pues obviamente, porque, o sea, vas a pagar, no sé, 200 pesos de gasolina, más el servicio que te va a dar. Pero aquí gasolina. la gente que no le importaría pagar más por gasolina tiene un chofer. Exacto. Y mandan al chofer a cargar gasolina. En Estados Unidos, la gente que
que tiene dinero, o sea, eso de los choferes y asistentes es muy de acá de América Latina. Sí, el servicio es muy de... En Estados Unidos, la gente de clase media alta pues, no tiene choferes ni asistentes y por eso existe el Home Depot y todas esas cosas tú solo, porque sería muy caro tener un chofer. Entonces allá sí funciona porque es el ejecutivo ocupado que quiere ahorrar, el tiempo es dinero, Claro. pero acá no, porque ¿por qué? Pues sí tengo el chofer que va y carga la gasolina. A ver, de esta parte yo me quedo con dos lecciones que me dejó Javi. Una, que no hay idea tonta de negocio mientras le agregue valor a alguien. No agrega valor en México, pero en Estados Unidos sí. En el mercado correcto. En el mercado correcto. Claro. Agrega valor en el mercado correcto. Entonces, la idea no es tonta, ¿no? Solamente había que darle, ir hacia donde tenía que ir. Y la segunda es, hace rato platicamos, el trabajo duro no es el único camino para crear riqueza, pero el trabajo sí. Y eso es algo que nos enseñan en esta película, sí, ¿no? Sí. Totalmente. Sí se necesita trabajar, tal vez no duro, inteligentemente, eficientemente, pero sí se necesita Pero en la trabajar. película sí duro, porque acuérdate que el papel Sí. de Carla se mete a trabajar de mesera mesera a a una una cantina y pobre, no sabes Ajá. cómo se la hacen. Oye, me acuerdo que cuando tuvimos en el podcast a nuestra querida Nirvana Hank, que le mandamos un abrazo, hija de Jorge Hank Ron, nos platicaba que Jorge Hank la llevó a ver la película, a ella y a sus hermanos, y que saliendo le dijeron, oye, pa, así estamos nosotros, andamos. Y les dijo, están peor. Me lo platicó ella en el podcast. Dijo, tan peor que los de esta película. Sí. Pero entonces, algo aquí interesante de la película es eso. Tener dinero no es dame dinero. O sea, el tema es dame la educación. Porque el papá le estaba dando dinero en la película. Pero si les hubiera dado la educación, decir, oye, te voy a enseñar a hacer dinero. Esa es la verdadera riqueza. Porque el dinero lo puedes perder todo. Pero si sabes hacer dinero, pues lo pierdes todo y lo reconstruyes. En cambio, si no está tienes buenísimo educación, eso. claro, Sí. esa es la verdadera riqueza. Claro. Y es que hasta se te quita el miedo a perder dinero. Exacto. Cuando ya tienes el conocimiento, la educación, ya sabes cómo crear dinero, de verdad, se te quita el miedo a perder dinero. Porque yo siempre les digo a mis amigos y a mi pareja, es que yo sé que yo nunca me voy a morir de hambre. De eso estoy segura. Siempre voy a saber qué hacer porque ya tengo la educación financiera para saber cómo tomar decisiones inteligentes con mi peso 1, ¿no? Y aquí, pues, que nos mostraron que había mucho dinero, pero Claro. no tan buenas decisiones. Fíjate, yo en los talleres estoy seguro, Ludi, que seguramente dices lo mismo en tus talleres. Yo siempre les digo, el dinero no se mide en la cuenta de banco, se mide en la educación. Porque hay gente que, juzgando por su cuenta de banco, a lo mejor no tiene nada. Pero no son pobres, porque si tienen educación y saben crear o están aprendiendo a crear el dinero, pues simplemente la cuenta de banco no refleja el conocimiento y la capacidad de esa persona. Y en cambio, puedes tener mucho dinero en el banco y ser pobre porque no tienes la educación. Y lo he visto. ¿Lo has he visto? visto ¿Lo en has visto? asesorías con clientes, con conocidos, con amigos que tienen ingresos exorbitantes, pero sus gastos son todavía más exorbitantes y entonces empiezan a comer la herencia, se empiezan a comer lo que les dejaron porque a pesar de que sí hay flujo de dinero, así como entra se va. Claro. Hay pobres que andan manejando carro de lujo, hay pobres que viven en Sí. mansiones, hay pobres que viajan en primera clase, hay Con pobres bolsas de marca. No, exactamente. Y hay gente rica que a lo mejor está... Yo tengo un amigo, por ejemplo, que en Playa del Carmen, que si tú vas a su departamento, vive literalmente se fue a un departamento de interés social y maneja un carro usado. Wow. Y es dueño de una empresa. Sacó todo su dinero y lo metió en una empresa y tiene un emprendimiento del cual todavía no recupera la inversión original, pero ahí va. O sea, todo su dinero está metido en la empresa. Entonces, vive como pobre, come, vive, viste, pero le puso todo a su negocio. Entonces, oye, ¿es una persona pobre? No, claro que no. No. Y no era pobre desde antes, o sea, me explico, es la mentalidad de rico o de pobre, O sea, no no el es más dinero en el rico el banco. que más tiene, sino el que más sabe. Pues sí, exactamente. Pícale. Ay, Ahí yo le voy a ir está. a picar ahí. Porque si no, si tienes educación o inviertes en tu educación, el tiempo tarde o temprano te va a traer el dinero a la mesa. Claro. Y si no tienes educación, tarde o temprano lo vas a acabar perdiendo. Aunque así la abuela te lo haya heredado, lo vas a acabar perdiendo. Sí, sabes que lo que decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor el trabajo duro no es el único camino, pero sí hay que trabajar, entonces no te vas a sentir incómodo cuando Claro. haya que trabajar. Sí, Claro. y lo que decía Teresa ahí al principio, sí es medio limitante, pero es un primer paso inevitable. Si no Claro. tienes nada de dinero, lo primero que tienes que hacer es chambearle, es trabajar duro. Luego aprendes a trabajar en forma inteligente y no tan duro. Claro. Pero el primer paso sí, a ver,
tiene uno que chambearle, ¿no? Y por eso los nobles se pusieron a chambear de Exacto. conductores de autobús, peceros, de de meseras, de... Sí, Sí. sí. Otra lección que creo que nos puede dejar esta película es la diferencia entre las necesidades y los deseos. Porque ellos creen que necesitan vivir con lujo, con comodidades, y cuando lo pierden todo se dan cuenta que no era necesario todo eso. Aquí voy a citar a mi querida Marina Armendáriz, que viene muy seguido por aquí, que de ella aprendí eso. Cítala. Y de ella aprendí que cuando empezamos a nuestras necesidades a cubrirlas, a acostumbrarnos, por ejemplo, ya pongo el ejemplo de que, a ver, si a mí me gusta comer sushi, ¿no? Y cada semana yo compro sushi, ese deseo de comer sushi se vuelve una necesidad. Claro. Y entonces con los lujos eso sucede. Véanlo las mujeres, ¿no? Ese deseo de traer las uñas bonitas, de repente ya no puedes andar sin las uñas pintadas. Claro. Ese deseo de no verme arrugas con el Botox, de repente se vuelve una necesidad. Y eso... Yo me puse botox Te hablan, en las Andrea. axilas, o sea... No, a ver, yo también, Pero es pero una necesidad. es un deseo. Sí. No, ahorita es una necesidad. ¿Ya ves? Ahorita es una necesidad. Están hablando de ti en este programa de radio. Yo por eso no he hablado. O sea, la verdad es que O por ejemplo, no me estoy identificando. ¿tú Ay, qué? no es cierto. tomar tequila los fines de semana de acá del No, mejor. ¿no? Deseo Eso. o necesidad. Necesidad. No. Con este programa, necesidad. Andar vistiendo de lujo a tu tamagotchi ese que tienes, a tu querubín. Necesidad. Porque va a ternurín. facturar luego. ¿Al tamagotchi? El ternurín. Sí, lo confundes. Oye, pero aprovechando esto que dices, es que también es cierto que hay deseos que son necesidades para otras personas, Ajá. ¿no? Y yo lo veo mucho con los presupuestos. Yo ahí siempre les digo, a ver, necesitamos que tú clasifiques porque a lo mejor lo que para mí es deseo, para ti es necesidad, o al revés. Claro. No, el ejercicio para muchas personas es deseo y para otros es, Es una no me quiero volver necesidad. loca, ¿no? Tengo que pagar mi ejercicio. Pero es salud. Porque es salud. Sí. Pero, y se vale mientras tengas muy claro cuáles son tus deseos, cuánto valen tus deseos y cuánto valen tus necesidades. Sí, lo que hablamos en el podcast de esta semana, donde hablamos del rentar o comprar casa, rentar o comprar departamento. Pues la necesidad es vivir en un departamento, una casa. El techo es la necesidad, pero comprar es una opción, es un deseo. Ser dueño es un deseo, pero no es una necesidad. Y financieramente, a veces y para algunas personas, puede ser mejor rentar que comprar. Pero y está bien, nada más etiquétalo y esto es un deseo y me voy a dar el gusto, pero no te lo vendas como lo que no es una necesidad. Exacto, no te lo vendas y no te acostumbres a que tus deseos se vuelvan necesidades, porque si no, cuando te quitan todo, como dicen aquí los de nosotros los nobles, pues se siente feo. Oye, yo creo que otra Exactamente. que podemos aprender es que no, bueno, ustedes díganme que son los expertos, no siempre tienes que tener la necesidad o el drive de emprender. Por ejemplo, en esta No. familia, uno de ellos se siente cómodo siendo un empleado. Y Javi Noble siempre trae la inquietud de que quiere ser un emprendedor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está bien? Yo creo que cada quien tiene que hacer con lo que se sienta cómodo, ¿no? Yo Pues, creo que el sí. emprendedurismo es un gen. Sí, creo que hay gente que traemos el gen y lo De ves desde emprender. chiquita. Yo me acuerdo desde chiquita, vendía plumas así con limpiapipas y mandaba a mi hermano a vender a sus compañeros y ya sabes, y le daba comisión y luego me ponía a vender galletas a la salida y siempre había para mí es un gen y está bien si lo traes y está bien si no lo traes. Claro. Hay dinero para todos. Hay dinero para todos, pero lo que yo siempre digo en nuestros talleres es que si vas a ser empleado, seas un empleado con mentalidad emprendedora. Porque tu jefe o el dueño, sea el dueño o sea jefe, va a tener una mentalidad emprendedora. Y si tú eres un empleado y entiendes la mentalidad emprendedora, vas a poder subir en esa empresa. Si no entiendes que una empresa necesita ganar dinero y necesita vender más y necesita ser eficiente y no entiendes el riesgo que el dueño del negocio está tomando, nunca vas a hablar su idioma. ¿A quién le va a ir mejor en el negocio? ¿Al que habla el idioma del dueño o la dueña o al que no lo habla? Pues obviamente al que lo Claro, habla. Entonces, por supuesto. ser empleado con mentalidad emprendedora, esos son los que llegan a ser presidentes de una empresa. Y eso Les va sí muy se bien. puede desarrollar, eso sí Sí. se puede aprender y se puede practicar. Sí, sí, sí. Y hay habilidades que los emprendedores son básicas, pero también para un buen empleado, que es saber vender, saber convencer, porque todos estamos vendiendo algo todos los días. Todos Saber vendemos negociar. todo. Saber negociar, saber vender, saber buscar cómo ahorrar, cómo hacer más eficiente el presupuesto, ser creativo, tomar riesgos, bla, bla, bla. O sea, pues la gente que nada más viene y cumple y pues a mí me pagan mi sueldo y yo no hago más que a mí no me pagan y tiene esta mentalidad cerrada, ahí hay pobreza mental.
porque nunca, no vas a crecer de ahí. Te vas a quedar toda la vida en el mismo puesto. Es que emprendedor o no emprendedor, volvemos a lo que decíamos hace rato, hay que aprender a tomar decisiones inteligentes con cada peso. Sí. Entonces, aunque tengas un empleo, con ese dinero que te da, ¿qué más puedes hacer? Ajá. ¿Cómo puedes multiplicarlo? ¿Dónde puedes ponerlo? ¿Cómo puedes hacer que eso te ayude a generar más? Eso es tomar decisiones inteligentes. Claro, los empleados que mejor ganan son aquellos que muestran son los que dices, oye, yo quiero que esta persona nunca se vaya de mi equipo. A lo mejor hasta le voy a ofrecer acciones en la empresa o bonos o algo para que no se vaya. En cambio, el que nada más está chupando ¿Hace como sangre. que trabaja? Así, Cuco, el camarógrafo de Televisa Tijuana, así decía Cuco. Pues, ¿cómo estás, Cuco? Se escondía. Un camarógrafo. No había internet, no había teléfonos inteligentes. Entonces era el mejor camarógrafo de todo Televisa Tijuana, me acuerdo. Y entonces decía, ¿dónde está Cuco? Y se escondía para que no lo pusieran a chambear. Y entonces don cantaba, no, perdón, es que estoy buscando un cassette. Me decía, mire, Un cable. Un cable. Es que la cámara me falló y y se escondía. Y ya que lo agarraban, pues ya iba, hacía su chamba y lo hacía bien. Y le decía yo, Cuco, ¿por qué te escondes, amigo? Si eres bien fregón, eres un chingón, o sea, ¿por qué? Decía, Marquito, me decía, pues aquí hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Entonces Cuco traía un rencor, ¿me explicó? Evidentemente Cuco se sentía explotado, no valorado, etcétera, etcétera. Entonces ese rencor lo puedes usar con educación financiera. Porque yo me quedo pensando, ¿y Cuco por qué no se dedicaba, si era el mejor camarógrafo y quería una lana extra, por qué no le dijo a la empresa, oye, pues yo te entreno a los camarógrafos? ¿No? O puso su propia empresa de producción. Ese es otro y él tema. reclutaba y elegía. Sí. Sí. Yo te entreno a tus camarógrafos, yo les doy clases, yo les doy un curso, dame una lana extra, o yo me convierto en el supervisor de calidad, o como dices tú, o doy asesorías, o en mis tiempos libres, pues doy clases los fines de semana para manejar no sé. Pero en vez de esconderte en un cuarto para que no te encuentren. Claro. Ahí está, así ahí es. está la bronca. ¿Te puedes quedar otros 5 minutitos? Claro que sí, con todo gusto. Hacemos una pausa y volvemos, pero nos despedimos de Telefórmula. Para los que nos están viendo en Telefórmula, ¿dónde te encontramos, Ludivina Córdoba, para aprender más de ti? Claro que sí, @Finanzas con Ludi en Instagram, Finanzas con Ludi en Facebook y finanzasconludi.com, página web. Y está en el podcast de la semana. Ay, en el podcast, por favor. Sí. Hablando de deudas buenas, deudas malas. Justamente es el tema de la semana. Ludivina Córdoba, esta semana en el podcast. Vayan al canal de YouTube Marco Antonio Regil TV, ahí lo encuentran. También en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, ahí nos tienen. Hacemos una pausita y continuamos. Si están en Telefórmula, se van a quedar con Maxine Goodside, quieren seguir con nosotros, vengan al canal de YouTube, Grupo Fórmula, buscan donde dicen vivo, le dan clic y aquí seguimos 2 horas más. En Radio Fórmula, volvemos después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil, seguimos en vivo con ustedes. En el podcast tenemos justamente a nuestra querida Ludivina Córdoba, que está aquí con nosotros. El podcast se llama Endeudado o Endeudada. El error no es deber, sino no distinguir entre la deuda buena y la deuda mala. Aquí está Ludi, pero vamos a escuchar un pedacito del podcast. Está muy bueno, va muy bien el episodio. Qué bueno. A ver, ¿qué podemos aprender de Ludi esta semana? Aquí está algo de lo que nos compartió. Escuchemos y veamos. ¿Cómo distinguimos la deuda mala de la deuda buena? Creo que la primera característica que tiene la deuda buena es que te ayuda a crear o a hacer más, ¿no? Hablábamos hace rato que se coloca hoy ese dinero que se imprime, se le da a los gobiernos, se le da a las empresas, se le da a las personas. La idea no es que usemos esa deuda en consumo y ya, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Nos dan una tarjeta de crédito y nos vamos a comprar regalos, ropa, y eso es usar la deuda en consumo. Esa es deuda mala. Esa es deuda mala. La deuda buena te ayuda a crear más dinero, te ayuda a crear flujo de efectivo, te ayuda a generar ingresos. A multiplicar tu dinero. Así es. La deuda mala te empobrece, la deuda buena te enriquece. Te enriquece, así es. Cuando sacamos un crédito automotriz y ponemos ese auto a hacer entregas, a hacer repartos, a llevar gente, ¿qué hace? Me produce más dinero. Entonces, con ese dinero que me produce, yo puedo pagar el servicio de deuda, decimos los financieros. Entonces, cubro mi deuda sin problemas y genero dinero. Claro. Esa es una característica de deuda buena. Cosa, qué experta tan buena, caray. Oye, ¿puedo leer el comentario de José Bastián en el ¿Qué dice chat? en mi canal de YouTube? Excelente tema y la invitada Ludivina, genial con sus comentarios. Realmente, con todo respeto, hace honor a su nombre. Eso. ¡Ah, qué bonito! Ludivina es divina con tu dinero. Muy bien. Pues sí, es que el tema de deuda buena, deuda mala, cuando no tienes educación financiera, pues no vas a poder entender ni crear deuda buena. Yo les contaba, llegaron muchos followers a mis redes sociales después del podcast, gracias a todos los nuevos por ahí, y justamente les contaba en historias que a mí me tocó estar en los dos lados de la moneda. Ajá. Tuve deuda mala Claro. y ahora tengo deuda buena, ¿no? Y esa reconciliación con la deuda, ese ver la deuda,
el entender, como dice el nombre del podcast, que estar endeudado no es malo, sino cuál es el origen de tu deuda, para qué vas a usar la deuda, eso es lo que podría ser bueno o malo. Sí, es que la gente que tiene educación financiera, para no decir ricos, porque no es de cuánto tienes en el banco, sino la gente con educación financiera dice, ok, yo le pido al banco y ponle que me cobren 15% de interés, pero yo puedo producir 30% con ese dinero, pues ya ganaste 15%. Es que así se puede hacer con las tarjetas de crédito, ¿no? Que hablábamos que era como muy básico. Sí. Con las tarjetas de crédito, si tú las pagas completas, si tienes para pagarlas, pagas 0% de interés, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí, te da puntos. Y si tú, y te da hasta como 50 días para pagar. Si tú durante esos 50 días inviertes el dinero, ganas aquí y acá no pagas nada, entonces ya ganaste en 50 días dinero, literalmente. Claro. Eso es deuda buena. Pero eso requiere inteligencia emocional, Inteligencia, autocontrol, educación financiera, presupuesto, porque si no te vas a gastar más de la tarjeta de lo que realmente tienes, disciplina, ¿no? Invertir ese dinero que ya sabes que te ibas a gastar, pues invertirlo desde el día 1. Requiere muchas cosas la deuda buena. Ahí luego te cuento, pero yo ando en una de esas operaciones, ando viendo si compro un terrenito, una casoncita en Mérida, para hacer la hotel boutique. Pero estoy haciendo números justamente porque va a requerir de deuda. Y estoy haciendo todo el plan de negocios para ver, ¿me convendría la deuda para esa casita, hacer la boutique, un plan de largo? En esas ando, Ludivina. Como el Buki. Lo que a mí me encanta. Como el Buki que va a tener. Si el Buki tiene su mansión del Buki en Morelia, yo quiero tener la mansión. Eso, en Mérida. la mansión Y Regil. a la suite presidencial le pones, vamos a jugar. ¡Epa! Quiero mis regalías. Esa es la de la luna de miel más bien. Quiero mis regalías. Se va a llamar Ven chiquita que te doy tu papazul. Oye, el otro que se llame Bomba. Bomba. Oye, no es mal nombre para un hotel boutique. Ahora que vayamos a Mérida, lo ponemos en papel Hotel y me Bomba. firmas. Me firmas ahí unos cheques. Ah, qué cosa. Todavía no entran lo del dinero, ya me estás cobrando, pero Que es creatividad. Oye, bueno, gracias Ludivina Córdoba, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación, espero verlos por aquí pronto para seguir hablando de dinero. Y no se pierdan el podcast en el canal de YouTube Marco Antonio Regil TV, en Apple Podcasts, Spotify o Amazon Music. Volvemos con más en Grupo